Y cuando nosotros repasamos algunas definiciones, vemos que más o menos todas dicen lo mismo, inclusive autores que no se conocían. Ha empezado por un autor que tuvo mucha influencia en el Código Penal boliviano, en 1972, que a su vez influyó sobre las personas que habían hecho el proyecto en 1964 en Bolivia, que es Sebastián Soler. Sebastián Soler tal vez fue, en su época, en un momento, a partir del año 40, 1940, el jurista más importante en Latinoamérica porque escribe la primera teoría del delito que hay en Latinoamérica. Otro influenció muchísimo, el Código Penal de Jiménez de Azuero, que ya voy a poner su definición. Y después, bueno, hay autores, pero fíjense ustedes cómo todos trabajan la antijuricidad, la tipicidad, la culpabilidad. O sea, no se escapan de esas categorías. Es decir, que ustedes cuando se paren frente al que sea, desde el punto de vista de un delito, pueden decir que es una conducta típica, antijurídica y culpable, y seguro que tendría que ser muy malo el otro para decirle no, porque es. Porque en realidad ahí está la base de lo que es un delito, dogmáticamente hablando, es decir, científicamente hablando. Como bien me había expresado, la teoría del delito nace en este siglo XIX, es decir, en 1870 aproximadamente. Año en que, por supuesto, las teorías del Lombroso estaban súper de moda, o sea, el delincuente nada. Muy difícil. Y esta teoría del delito nace a través de una corriente, de una escuela, lo que se va a llamar escuela clásica, algunos la van a llamar causalismo, está bien, la escuela clásica, la primera. Esta gente va a decir que, no va a decir, como yo les expresé a ustedes, que es una conducta típica antijurídica y culpable, sino que va a decir que es una acción típica antijurídica y culpable, una acción. Y que la acción era el movimiento corporal, por ejemplo, mover el dedo, movimiento corporal que modifica el mundo exterior. Está un revuelo que está quieto y yo lo modifico con un movimiento corporal. El tipo sería la descripción de la conducta que está prohibido, o sea, lo que está escrito en la norma. La antijuricidad era ausencia, causa y justificación, que también tendría que estar escrita en la norma, previstas exclusivamente en la norma. Y la culpabilidad de una relación psíquica que unía al autor con el hecho que se produce. O sea, ¿qué es lo que quería el autor? La intención del autor. El gestor de todo esto se va a llamar von Liszt. Un hombre muy inteligente que va a escribir varios libros, entre ellos un tratado de derecho penal donde sienta las bases de la teoría del delito, cómo va a comenzar. Una cosa para destacar es cómo esta corriente pone el foco, o sea, como si ustedes piensen que tienen un microscopio, y están viendo algo que es el resultado. Fíjense que yo se lo he puesto en el medio. Miran el resultado, es decir, que ellos analizan una vez que está el resultado. Ahora, pongamos que esto es un muerto, ¿cierto? Entonces la teoría del delito llega cuando está muerto, antes no. Está muerto. Obviamente que si un delito permite tentativa, llegará con la tentativa o con las lesiones que se han producido o con la tentativa, simplemente. Pero tiene que haber un resultado.
O sea, mira el resultado. Dicen, ellos le llaman el disvalor del resultado. Yo hice algo que está prohibido y tengo un deber negativo, no hacerlo. Por ejemplo, no matar. Bueno, si yo mato, evidentemente hay un muerto y aparece el análisis de si eso que hice es una acción típica antijurídica culpable. Esto iba a tener todo delito para ello un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. En el objetivo va a estar la acción típica, lo que hice, y la antijuricidad, si lo que hice es antijurídico. Y en lo subjetivo está la culpabilidad. Muchos autores en Latinoamérica se inclinaron por esta posición que se mantuvo prácticamente 100 años, casi 100 años, mandando la dogmática jurídico-penal, o sea, digamos que la más fuerte que está. El causalismo excluye la valoración, o sea, no hay que valorar nada, porque el juez no es más que la palabra de la ley, está todo escrito en la ley. El juez no se tiene que convertir en un legislador. El juez habla en la boca de la ley, habla por la ley. Es decir, que si la ley no te da una causa de justificación, vos estás muerto, no tenés chance. ¿Y por qué creían esto? Creían esto porque como la ilustración había sido muy fuerte, muy importante, y había mucho conocimiento de la ilustración, ellos decían que todo ese conocimiento de la ilustración, todo ese conocimiento se había ido colocando como en un embudo, un filtro, y esa borra que había quedado como si fuera un café era la ley, y la ley estaba bien. O, si quieres hacerlo más fácil, lo que pasa, que es el café está bien. Ha dejado todos los problemas anteriores. Es decir, no se puede discutir la ley. Hay una subordinación hacia la ley. La ley se presume conocida por todos y todos tienen que acatar la ley. O sea, son positivistas. Van a tener mucho respaldo con el transcurso del tiempo de un muy fuerte constitucionalista y pensador, ya entrado del siglo XX, que es Hans Kelsen, que con la teoría del puro derecho va a decir, señores, la única verdad es la ley. Klaus Roxin, que también falleció hace poco tiempo, fue uno de los juristas más importantes de todos los tiempos, y él decía que esta escuela se desarrolló entre 1880, que es lo que yo más o menos dije, 1870 para mí, y 1930. En realidad sí, académicamente sí, pero en la justicia tuvo mucha más fuerza hasta entrada la década de 1950, y más también. Que esta idea del causalismo quería constituir un sistema del derecho que responda a la ciencias naturales, o sea, a la naturaleza, a las ciencias exactas. Claro, estaban muy influidos por un físico que se llamaba Isaac Newton. Isaac Newton tuvo una fuerza
inconmensurable, tal vez uno de los pensadores más grandes que existió en la humanidad en todos los tiempos. Ustedes habrán escuchado hablar de física, la física newtoniana, la física mecánica, que es la física newtoniana, o sea, Newton. Pero claro, nosotros a veces lo conocemos por cosas que nos parecen banales, ¿no? Pero que no son tan banales, se aplican todos los días. Él tenía fundamentalmente tres leyes: la ley de la inercia, la ley de acción y reacción, y lo que fue más famoso, la ley de la atracción, es decir, la ley de la gravedad. Un cuerpo más grande, una masa atrae uno más chico, todo cuerpo tiende a llevar la velocidad que tiene hasta que encuentre un obstáculo lo suficientemente fuerte para que lo frene, si no, en el espacio sería una velocidad constante. Y la ley de la acción y reacción, que dice que a cada acción corresponde una reacción. Entonces, esta ley de la acción y reacción nos va a llevar a los causalistas a decir, bueno, si vos matás, producís un resultado y yo te pongo una pena. Esta es la reacción, la pena. Y todo esto iba a estar unido por algo que a los científicos les gustaba mucho, que era la causa. Si vos matás es porque hay una causa. ¿Cuál fue la causa de esa muerte? Uno estaría acá en el medio la causa, ¿sí? Entonces, vos matás por una causa y hay un resultado. ¿Recuerdan ustedes el resultado? Siempre te cae un resultado. Entonces, lo que va a haber es una reacción del Estado que te va a imponer una pena. La teoría de la acción y de reacción de Isaac Newton. Los causalistas van a decir que va a haber una tipicidad objetiva que tiene que ser lo que se adecua a la descripción abstracta que está en la ley. O sea, la ley pone el que matare a otro, por ejemplo. O el que matare al otro con armas. Bien, entonces hay que hacer una adecuación del hecho a ver qué hizo ese sujeto. Y entró a un bar y empezó a tirar balazos. Y uno se murió de un balazo. Quiere decir que esto se adecua a lo que dice el tipo penal. O sea, describe la conducta que está prohibida. Insisto, ellos no le van a llamar conducta, le van a llamar acción. La acción que se sufre. Yo después le voy a explicar por qué yo separo estas cosas. No tenía muy en claro, pero ellos sabían que había muchas cosas que se podían producir por acción y otras por omisión. Eso nunca lo tuvieron claro. Los hechos involuntarios iban a quedar afuera, obviamente, porque había que tener libertad, había que tener cierta idoneidad en lo que es la voluntad para poder ser responsable. El tipo penal entonces iba a ser la descripción precisa y concreta que hace la ley, precisa y concreta, bien concreta, lo más concreto posible. No pueden haber fallas ahí, de lo que es una conducta prohibida. Ahora, esa conducta típica es el comportamiento real que tiene un sujeto. Ya no es el tipo penal. El tipo penal es la descripción. La conducta típica es el comportamiento real que tiene el sujeto que... No, son de perros. Bueno, ustedes saben quién ha activado. Entonces, esta conducta típica es un comportamiento real que hace el sujeto, no es ideal. Y lo hace en el mundo exterior, no lo hace para adentro, ni lo comenta, ni dice, ay, qué lindo, ni lo piensa, lo exterioriza.
En tanto, el tipo penal es el molde que recibe esa conducta. Como si fuera una plantilla legal. Yo hice una conducta que se ajusta precisamente a eso que está escrito por la ley. Pero a su vez van a decir que esto que yo hice es un indicio, ojo, que si no hiciste eso, y es probable que sea antijurídico. Muy probable que sea antijurídico. ¿Qué va a pasar ahí? Claro, y van a tener que ver que la antijuricidad iba a ser no más ni menos que algo que estaba prohibido por todo el contexto normativo y que el sujeto conoce que está haciendo un mal. Entonces en la antijuricidad van a existir muchas cosas, está como un poco mezclado, pero iban a haber causas que justificaban al sujeto y iban a excluir la antijuricidad. O sea, nosotros agarremos, mató, sí, pero ¿con legítima defensa? No. ¿Con estado de necesidad? No. Entonces, chao, hasta luego. Eso iban a decir los causalistas. Después vinieron a los clásicos, los neoclásicos. Pero claro, ya esta escuela es bastante más nueva, casi en la década del 30, y ya está bastante desarrollado el derecho penal y la dogmática tipo penal. Entonces, empiezan a meter estos pensadores, que son muy buenos, un juicio de valor en la tipicidad. O sea, ya no les interesa tanto la norma descriptiva, sino que a la norma había que saberla interpretar y admitir, y el juez iba a decir y la iba a valorar. O sea, si va a meter el juez. Y la antijuricidad, no importa que vos maté o no a un sujeto, el problema es que también la sociedad iba a tener que ver con esa conducta que vos hiciste. Porque así como es dañosa socialmente, puede existir la posibilidad que la sociedad te permita que lo hagas eso. Y lo vengas haciendo siempre. Entonces va a pasar a existir una antijuricidad formal, que era lo único que aceptaban los causalistas, y una antijuricidad material. Y esto se ve mucho en Perú, Bolivia, en el norte de Argentina, etc. Aparece la teoría de los elementos negativos del tipo, la cual vamos a conversar de eso. Pero el tipo ahora ya no es más una razón, una ratio cognitiva. Bueno, entonces si hay, puede ser una presunción, no. Es una razón esencial de la antijuricidad. Si es típica, es antijurídica. Porque el tipo debe fundamentar todo. Entonces tiene que contener toda la totalidad de lo que ellos van a llamar el injusto, esta unión entre la tipicidad y la antijuricidad. Y como no daban puntadas sin valoración, porque todo tenía que ser valorado, Rathbun, que fue uno de los mayores exponentes de esta corriente junto con Meher, fueron quienes sentaron las bases filosóficas y axiológicas en valores que permiten superar al positivismo, y este Rathbun va a tener mucho que ver con la sentencia de Nuremberg. La sentencia de Nuremberg es donde se da el gran debate en el derecho penal. En el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los jerarcas nazis, militares, que mataban gente que huía, por ejemplo,
dicen, no, nosotros cumplíamos con la ley. O sea, la ley nos permitía eso. Es más, la ley decía que hay que matarlo. O sea, lo que hicimos fue cumplir con la ley. Entonces, ese positivismo naturalista va a ser dejado de lado a través de estas teorías que van a decir, no. Primero el ser humano. Esa norma era injusta, estaba viciada esa norma, y esa norma es irrita. Empiezan a utilizar ese término, irrita. Es una norma que irrita a cualquiera. No puede ser, el derecho no puede ceder ante tamaña injusticia de violación a los derechos humanos. Y esto se logra gracias a la axiología, o sea, la teoría de los valores. ¿Qué es lo que vale? La esencia del ser humano. No podemos nosotros matar a una persona que va buscando su libertad. Y van a aparecer acá algunos indicadores interesantes, sobre todo cómo excluir la culpabilidad. Es decir, van a decir estos pensadores que no siempre la culpabilidad es una lectura mecánica, una relación psicológica, sino centralmente si le podíamos exigir otra cosa. Si nosotros le podemos exigir otra cosa, sí. Pero si no le podemos exigir otra cosa, no podemos responsabilizar. Por eso se van a unir a un fallo, que yo lo desarrollé mucho, así que por ahí si ustedes pisan internet, van a buscar ahí en internet el fallo, o van a buscar esta idea de exigibilidad de otra conducta, va a aparecer Parma, en un libro que yo hice en la década del 90, que se llamó Culpabilidad. Ahí yo trato una sentencia del Tribunal Supremo Alemán, que se llamaba el caballo que no responde a las riendas, o sea, el caballo resabiado, se lo llama el caso, el caballo resabiado. El caso consiste en un chico que trabaja en un establo y el patrón le dice que tiene que llevar al pueblo a vender la alfalfa y el heno en el caballo. Entonces el chico le dice, mire, no puedo en el caballo porque este caballo no responde a la rienda, este caballo es un caballo resabiado y hoy es día de feria. Tendría que ir otro día porque hoy es día de feria y hay mucha gente y este es un caballo que se pone muy mal cuando va mucha gente. O sea, no puedo hacerlo. Entonces el patrón le dice, o usted va o lo despido. Un chico, un niño. En ese momento los chicos trabajaban. Va el chico, el caballo entra a la feria, se desboca y produce daños. Eso va a juicio, un abogado importante lo va llevando, un abogado del Estado, y lo termina llevando a la Suprema Corte de Justicia de Alemania, el Superior Tribunal Alemán. El Superior Tribunal Alemán lo exime de culpabilidad. Dice, sí, hay un hecho que es típico, que es antijurídico, pero no es culpable el chico, porque al chico no se le puede exigir otra conducta. Entonces estos tipos empiezan a hablar de lo que serían las causas supralegales de justificación. O sea, esto es una causa de justificación, pero no está escrita, dice el tío. Y lo exime. No puedo exigir otra conducta. Bueno, acá yo voy a ver si paro no más de 5 minutos. Sí, voy a parar cada una hora más o menos, así puede respirar mi garganta. Hasta ahora estamos viendo dos corrientes
pero de esto nos vamos a detener en un hallazgo que hacen. Está re bueno para entender la teoría del error, que es bastante difícil, y sobre todo la dogmática no podía desentrañar. Así que descansamos no más de esta vuelta, no más de 5 minutos, no más, y nos vemos.